¿verdad? Luego pueden escuchar nuevamente la clase. Por mí, ¿verdad? Son cuestiones, digamos, del sistema, ¿verdad? Yo quisiera darle solución, ¿verdad? Pero no me es posible. Entonces, si tienen algún inconveniente, me han escrito algunos que tienen inconveniente con el ingreso a la plataforma. Eso, por favor, ¿verdad? Contactarse específicamente con los técnicos de la universidad, ¿verdad? Para que les den solución. Y si no, como les he indicado, pueden volver a escuchar la clase pregrabada. Entonces, con todo este preámbulo, yo voy a proyectarles lo que es la presentación correspondiente a la clase del día de hoy. Muy bien, entonces, ok, espero que ya lo estén visualizando. Vean, siempre recordarles, ¿verdad? El nombre del curso, pues es Introducción al Derecho. El código es el FG 028. Vamos a abordar la temática correspondiente a la semana número 3. Y el tema del día de hoy es las fuentes del derecho. Mi nombre, para los que se están incorporando, he visto que algunos pues se han estado incorporando aún, pues es Iris Yesenia Varías Mazariego, ¿verdad? Soy abogada y notaria de profesión. Entonces, vean, para los que se están reincorporando, el código del curso es el FG 028@urural.edu.gt, ¿verdad? Y cualquier duda relacionada al curso, pues que les surjan, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos un tema el día de hoy y les queda alguna duda, me la pueden hacer llegar, ¿verdad? A través de este correo. Veamos el objetivo de la presente clase. Al respecto es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, analice, aprenda y aplique el concepto de fuentes, ¿verdad? Entonces, acá aprovecho el espacio para hacer una aclaración. Vean, el objetivo de la clase es que ustedes comprendan los temas, ¿verdad? No que se memoricen una definición, sino que aprendan a analizarla, ¿verdad? A que la aprendan, que la analicen y a su vez que entiendan cómo se aplica. En el caso de Guatemala, yo por eso les doy algunos ejemplos, como lo vamos a ver en la clase, algunos ejemplos relacionados a Guatemala, porque vean, nosotros acá estamos viendo doctrina, ¿verdad? La doctrina se aplica en Guatemala, ¿verdad? Entonces ahí ya lo estamos volviendo efectivo, lo estamos llevando a la práctica, a la vida real, ¿verdad? No es simplemente doctrina aislada o historia, ¿verdad? Aislada, sino que debe ser una combinación de ambas cosas. ¿Por qué les hago la aclaración? Porque al final de la clase yo les dejo una serie de preguntas. Las preguntas son con el afán de apoyarles a ustedes, de hacer que ustedes lo utilicen como un método de estudio, como un método de repasar las clases, ¿verdad? Porque algunos creen o les molesta, no lo sé, con relación a que yo les dejo algunas preguntas que son abiertas, ¿verdad? Es decir, no un concepto como tal, ¿verdad? Y me dicen, mire, pero si en el examen no va a venir así. Estas preguntas no significa que sean las que vayan a venir en el examen. Estas preguntas son como les repito, ¿verdad? Yo les estoy instando o motivando a que ustedes repasen los contenidos, ¿verdad? Es con ese afán. Y a la vez, ¿verdad? Que ustedes como profesionales analicen los temas, ¿verdad? No que se mecanicen una definición, ¿verdad? Sino todo lo contrario, que aprendamos a comprender el contexto de la temática. Entonces, con ese contexto, veamos. El tema de hoy, como es fuentes de derecho, ¿verdad? Así como en las otras sesiones, nosotros estudiamos lo que era el Estado, ¿verdad? Su origen, vimos el derecho también, que era su origen. Entonces, ahora vamos la temática que vamos a abordar es
el concepto de fuente del derecho, ¿verdad? Entonces, un concepto relacionado a esto es que constituyen todas aquellas causas, los hechos y fenómenos que lo producen, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de qué hace que se origine, ¿verdad? El derecho, ¿verdad? Fuentes del derecho, cuál es su raíz, digamos, o su inicio, su cauce. Eso es lo que se pretende, ¿verdad? Entonces, un concepto a secas, ¿verdad? Es que constituyen todas aquellas causas y los hechos y fenómenos que hacen que éste se produzca. Ahora bien, si lo vemos, es decir, nosotros conocemos a un río, vemos muchos, ¿verdad? Yo sé que hemos tenido la oportunidad de ir a un río, pero realmente no sabemos de dónde viene esa agua, ¿verdad? ¿Cuál es la causa, ¿verdad? Entonces, en un sentido general, a esto se refiere como fuentes de derecho, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo que el derecho existiera? Y eso pues lo vamos a ir abordando conforme vayamos desarrollando la clase. Esta palabra pues utilizada en un sentido metafórico, ¿verdad? Da vida a lo que hoy en día pues conocemos como fuentes del derecho, ¿verdad? Es decir, que con esta frase metafórica que cuando nosotros decimos de dónde brota el agua, a eso nos está ejemplificando, ¿verdad? De cómo fue que se originó el derecho, cuál es la fuente, qué le dio vida a la existencia del derecho. Ahora bien, en un sentido, el productor de derecho alude desde tiempos muy antiguos, o sea, desde siempre ellos hacían alusión, ¿verdad? Los grandes filósofos hacían alusión a fuente como para explicar de dónde venía el derecho, ¿verdad? O cuál era el origen en sí del derecho. Veamos lo que decía Marco Tulio Cicerón, ¿verdad? Un filósofo muy conocido. Él decía que él, por ejemplo, ¿verdad? Ya hablaba de este término. Entonces, aquí podemos ver bien marcado esto, ¿verdad? Imaginémonos de qué tiempo era Marco Tulio Cicerón, ¿verdad? Y ellos ya desde entonces consideraban o hacían alusión a esta metáfora de fuente, ¿verdad? Para explicar el origen del derecho. Continuemos. Fundamentalmente los aspectos económicos, los aspectos sociales y los aspectos políticos son los que motivan la creación del derecho, ¿verdad? Sin embargo, también otras formas de generación del derecho, ¿verdad? Como lo es un terremoto, una inundación, ¿verdad? El nacimiento de un niño, la muerte de una persona, un negocio jurídico. Estos son ejemplos, ¿verdad? De todos los elementos o todos los aspectos que pueden coadyuvar a la creación en constante evolución, ¿verdad? Entonces, estos, como lo es un terremoto, pues es un hecho, ¿verdad? Porque no tiene la intervención del hombre, ¿verdad? Entonces a esto se les consideran hechos, ¿verdad? Que no interviene la mano del hombre. Esto no depende de nosotros. O una inundación, ¿verdad? Entonces esto sí es una forma que ayuda a la creación del derecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Estado, hablemos nosotros de Guatemala, cuando se dan este tipo de situaciones, le da la pauta a los legisladores de que debe de regularse cuando exista una situación de esta forma, ¿verdad? Por ejemplo, que exista una ley que regule medidas de emergencia, ¿verdad? O qué se debe de tomar o cómo se debe prever la reconstrucción de las viviendas cuando ocurran este tipo de acontecimientos. Entonces, si se dan cuenta, nos ayuda a nosotros poder mejorar como país nuestra legislación, ¿verdad? Porque la legislación es parte del derecho, ¿verdad? Ya lo vamos a ir desarrollando en clases posteriores y ahí pues van a tener una mejor comprensión. Ahorita solo estamos viendo en sí a qué se refiere con fuente del derecho, ¿verdad? Y bueno, y por último mencionarles también, ¿verdad? Las sentencias de los tribunales también ayudan a las fuentes del derecho, ¿verdad? Y formalmente la legislación, como les
les indicaba, la legislación es una parte del derecho, ¿verdad? No significa de que la legislación, porque todo completa. Continuemos. En un sentido estricto, ¿verdad? Ya lo vimos en un sentido, pues, metafórico, ¿verdad? Ahora, en sentido estricto, el término de fuentes del derecho ha sido interpretado de varios modos, ¿verdad? Así como lo vimos con el concepto de Estado, de derecho, ¿verdad? También en las fuentes del derecho, muchos la pueden definir, ¿verdad? De diferentes formas. Sin embargo, nosotros podríamos encontrar, si nosotros buscamos, ¿verdad? Porque cada persona pues es un mundo y ve las cosas de diferente manera, o también depende de, digamos, del medio social, ¿verdad? Es decir, una persona de Estados Unidos, si genera una definición de fuentes de derecho, pues lo va a ver en diferente forma, ¿verdad? Porque su entorno social es distinto, ¿verdad? A alguien de acá de Guatemala, por ejemplo, por darles un ejemplo, o alguien de Medio Oriente, ¿verdad? Va a definirlo en diferentes formas. Sin embargo, van a coincidir o empatar en ciertos elementos claves. Entonces, con relación a estos varios modos, ¿verdad? Uno de vamos ahora con lo que es una pirámide, ¿verdad? Que se le conoce como pirámide de Kelsen, en donde nos establece o nos regula lo que es la clasificación ordenada, ¿verdad? De las normativas jurídicas, ¿verdad? Hablando específicamente del derecho, es decir, cuál norma está en la cúspide, ¿verdad? Es la norma que da vida a las siguientes, ¿verdad? Ya que así lo enfocaba él. Este enfoque, ¿verdad? Estima que la norma superior es fuente de la inferior, ¿verdad? Por eso es que existía la pirámide, y en el caso de Guatemala, pues nuestra norma suprema o nuestra norma superior es nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Y este enfoque es similar al propuesto por el positivismo jurídico, ¿verdad? Ya vamos a identificar que el positivismo jurídico lo que nos establece es que todo debe estar basado en una norma, ¿verdad? Jurídica específicamente. Y bueno, yo para ejemplificarles con relación a esto, ¿verdad? De que la norma superior, ¿a qué se refiere esto de que la norma superior o es la fuente de la norma inferior? Veamos, en el caso de Guatemala, nuestra pirámide de Kelsen, ¿verdad? Nuestra constitución, luego encontramos las leyes ordinarias, ¿verdad? Es decir, todas aquellas leyes que han sido como fruto de un golpe de Estado o que son fruto de la creación o del trabajo legislativo que realiza el Congreso de la República, ¿verdad? Entonces ahí encontramos las normas ordinarias, luego las normas individualizadas, ¿verdad? Y por último, pues las normas, las reglamentarias también, ¿verdad? Así en su orden. Entonces, a manera de ejemplo, para que nos quede esta situación clara, ¿verdad? Yo les pongo acá el artículo 31, veamos que nos establece el acceso a archivos y registros estatales. Eso nos establece el artículo 31 de nuestra Constitución. ¿Y a qué le da vida a esto? Pues le da vida a la existencia de otra norma, ¿verdad?, de carácter inferior, que es la ley del acceso a la información pública, ¿verdad? Entonces, desarrolla todo el engranaje jurídico que existe actualmente en Guatemala. Es decir, acuérdense de esto y que no se les olvide, ninguna ley ordinaria puede venir a contrariar ningún precepto de la Constitución, ninguna ley, ¿verdad? O sea, todo debe de ir con base a nuestra Constitución. Si contraría un precepto constitucional, entonces estamos frente a una ley, ¿verdad?, que es nula de pleno derecho, ya que nuestra misma Constitución así lo establece, ¿verdad? Veamos otro ejemplo.
el artículo 19 establece el régimen, el sistema penitenciario, y establece que el sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero tenemos una ley del sistema penitenciario, sí tenemos una ley del sistema penitenciario, y utiliza este artículo como base o como pauta, ¿verdad? Para que los legisladores pues puedan crear una norma, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver de que se cumple lo que nos establece este principio, ¿verdad? O este modo de jerarquía normativa que nos establecía Kelsen, ¿verdad? Nuestra Constitución le da vida a todas las demás normas, ¿verdad? Nada puede ir en contra de nuestra Constitución. Y veamos otro ejemplo, el artículo 35 establece la libertad de emisión del pensamiento. Nosotros tenemos una ley de la libre emisión del pensamiento que es sin origen, ¿verdad? Para que pueda existir, y así sucesivamente ustedes pues posteriormente pueden ir revisando cada uno de los artículos que yo les consigné acá, y les dejo como tarea que por favor, así como yo ubiqué todos estos ejemplos, ustedes ubiquen dos más, ¿verdad? Dentro de nuestra Constitución. Se recuerdan que desde el inicio les dije, ¿verdad? De que su Constitución va a ser prácticamente su machete, ¿verdad? Y no solo para este curso, sino definitivamente para la carrera, ¿verdad? Recomendarles siempre eso de que si pueden ir leyendo, como les dije, ¿verdad? 15 artículos diarios, ¿verdad? Es decir, miren, este curso, Introducción al Derecho, pues nos da como los elementos básicos, ¿verdad? Para que nosotros comprendamos cómo es que se origina el Estado, cómo se origina el derecho, ¿verdad? Vamos a ver el tipo de fuente y la creación de las normas, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ir viendo conforme el curso se va desarrollando. Solo voy a chequear de que no hay algún inconveniente. Vamos a ver. Muy bien. Parece que todo está bien con la transmisión. Alguien me escribe, ¿verdad? De qué libro les puedo recomendar. Puede ser cualquier libro de introducción al derecho. Hay muchos escritores que han escrito al respecto, ¿verdad? O que escriben al respecto. Jurídica, lo pueden encontrar ahí para que ustedes se puedan ir apoyando y teniendo una mejor comprensión al respecto, ¿verdad? Poco a poco ustedes van a ir conociendo mucho más de cómo funciona el derecho, ¿verdad? Aquí estamos viendo la introducción o cuestiones muy, muy elementales. Muy bien, ahora continuando. La ley del organismo judicial en su artículo 2 establece en su parte conducente, ¿verdad? Porque como acá estamos viendo o estamos analizando lo relacionado a la jerarquía normativa. Entonces, que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? Nuestra Constitución es nuestra fuente del ordenamiento jurídico. Ni siquiera es la principal, es nuestra fuente del ordenamiento jurídico, ¿verdad? La ley, nuestra Constitución es la base, ¿verdad? Y la jurisprudencia la complementará, ¿verdad? Esto funcionará como un complemento. Alguien me preguntaba en la otra clase qué es la jurisprudencia.
Pues vean, la jurisprudencia es ese conjunto de resoluciones en el mismo sentido que instituciones legales que producen jurisprudencia en Guatemala. Es decir, imaginémonos que se presenta un caso determinado y que no está regulado en la ley, ¿cómo resolverlo? Entonces, imaginemos que el caso se presenta ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia resolvió en un determinado sentido, ¿verdad? Porque hay que dar resoluciones a cada uno de los casos, ¿verdad? Ya ahí ya se considera jurisprudencia, ¿verdad? No es de que se resolvió una vez y entonces ya es jurisprudencia. Entonces, lo que acá nos está diciendo es que esta jurisprudencia va a complementar, ¿verdad?, como fuente de nuestro ordenamiento jurídico. Y también nos sigue estableciendo acá, ¿verdad? Yo no se los coloqué ahí, pero ustedes pueden leer el artículo 2 de la ley del organismo judicial. Esta, miren, apréndanse lo de memoria, por favor. Establece que la costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable, es decir, la costumbre va a regir en aquellos casos en donde en la ley no se figura, ¿verdad?, cómo resolverse una determinada situación, como ya lo hemos visto en otras clases, ¿verdad?, en qué momento se puede aplicar la costumbre, ¿verdad? Y regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, es decir, que la ley nos indique que en determinada rama del derecho sí es aceptada la costumbre. Se recuerdan que ya les he comentado, ¿verdad?, que conforme ustedes vayan viendo el desarrollo de su carrera, hay derechos que no van a aceptar la costumbre. Regula de que sí es aceptada esta forma para resolver ciertas situaciones que se puedan dar en la relación patrono-empleado. Muy bien, espero de que les haya aclarado un poco, ¿verdad?, con relación a esta situación. Por otra parte, por la forma de la creación de la norma, ¿verdad? Ya vimos una primera parte que es por la jerarquía normativa, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver en otro modo, ¿verdad?, que Guatemala, ¿verdad?, se interpretaría como el proceso de formación de la ley específicamente. Nosotros sabemos o vamos a ir conociendo que Guatemala pues tiene un procedimiento legislativo, ¿verdad? Está establecido en el artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Para los que estén tomando nota, ¿verdad? Yo se los coloqué acá, no les coloqué de dónde, pero es de nuestra Constitución y también está regulado, ahí sí ya está bien desarrollado lo que es el proceso de creación de una ley en la ley del organismo legislativo, ¿verdad? Que es la ley que rige al Congreso de la República, ¿verdad? Porque ellos son el organismo por delegación de la ley, ¿verdad?, especializados en la creación de las normas jurídicas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, grosso modo, esta es la forma de creación de una ley, ¿verdad? Veamos en el artículo 174 quiénes tienen iniciativa de ley, ¿verdad? Es decir, quiénes pueden presentar un proyecto de ley al Congreso de la República, ¿sí? Primero, vamos a identificar que para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso, ¿verdad? Es decir, el organismo legislativo. Luego, el organismo ejecutivo. Luego, la Corte Suprema de Justicia. Si se dan cuenta, son los tres organismos del Estado, ¿verdad? El organismo judicial es a través de la Corte Suprema de Justicia. Y el siguiente es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y por último, el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, son 5 los entes facultados por nuestra Constitución
el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Ellos son los únicos que tienen pues esta facultad. Y principalmente pues el Congreso de el Congreso, ellos son los que tienen por delegación de ley, ¿verdad? Esta responsabilidad de legislar, ¿verdad? De crear normas, de derogar leyes, ¿verdad? Si son leyes infuncionales o de reformarlas, ¿verdad? Leyes que han sido creados por el Congreso de la República, ellos son los facultados para realizar reformas. Entonces, en un sentido general, ¿verdad? ¿Cómo se inicia la creación de una ley? Pues es a través de la iniciativa, ¿verdad? Se presenta, luego se da lo que es la discusión, ¿verdad? Se da la discusión, luego se da la aprobación, por último se da lo que es la promulgación y publicación en el Diario de Centroamérica, ya que todas nuestras leyes se publican en el Diario de Centroamérica. Pero esto que les establezco, este procedimiento es así de manera general, ¿verdad? Pero cuando llegue su momento que ustedes revisen la ley del organismo legislativo, ahí establece específicamente el procedimiento, ¿verdad? Que incluso se crea una comisión especializada para que pueda emitir un dictamen si la ley es factible o no es factible, ¿verdad? Entonces, pero eso lo verán en su momento. Ahorita es que tengan la idea, ¿verdad?, de cómo es que se da la creación de una ley. Continuemos. El positivismo jurídico explica que solo puede considerarse fuente del derecho aquello que está consagrado en la ley, ¿verdad? Que es lo que les comentaba. Cuando hablamos de positivismo jurídico, es justamente esto, ¿verdad? Ellos o esta, llamémosle, esta doctrina nos indica de que se considera o es considerada fuente del derecho solo lo que está contenido en la ley, ¿verdad? Pero este solo es una doctrina, ¿verdad? No significa de que sea así. En Guatemala es mucho más. También dice que la jurisprudencia lo complementará y también acepta en cierta manera, ¿verdad?, la aplicación de la costumbre. O sea, ya en Guatemala pues es un poco más amplio. Luego, el positivismo jurídico, ¿verdad?, que tuvo gran empuje en el siglo XIX y en el siglo XX, pues ha perdido poco a poco su vigencia, ¿verdad? Y es opinión de la cátedra, ¿verdad?, de la cátedra que estamos desarrollando, que quienes abogan por el positivismo jurídico confunden en este caso el derecho como ciencia y el conjunto integral normativo como ley, ¿verdad? O sea, como les he dicho, el derecho es amplio, el derecho no es solo la ley, que es esta corriente, ¿verdad?, del positivismo jurídico, eso es lo que nos dice, ¿verdad? Entonces es como si estuviera creando una confusión ahí, ¿verdad? Pero esto es únicamente doctrina, compañeros, ¿verdad? Para que nosotros tengamos nociones generales, ¿verdad? Y que tengamos claro qué es lo que sucede realmente en Guatemala, ¿verdad? El artículo 2 de la ley del organismo judicial, pues nos da la respuesta. Ahora, con relación al jus naturalismo, vamos a comprender, ¿verdad?, un poco de esta definición, a qué se refiere, y esta nos indica que ha sido una de las doctrinas que determinan la voluntad del legislador, contribuyendo a dar contenido a las normas jurídicas. Vean, el jus naturalismo se refiere a lo natural, ¿verdad?, a todos aquellos derechos que el ser humano tiene por el simple hecho de ser humano, ¿verdad?, que son inherentes a nosotros. Entonces acá considera el jus naturalismo, ¿verdad?, que todo esto le da pautas al legislador, ¿verdad?, para determinar o contribuir al contenido y la creación de las normas, ¿verdad? Es decir, que toma de base el jus naturalismo para la creación de las normas jurídicas.
Como toda ciencia social, ¿verdad? Nosotros sabemos, ahora ya lo tenemos claro, ya lo hemos repetido muchas veces, de que el derecho es una ciencia social. Como toda ciencia social, pues la aplicación o designación de las fuentes del derecho varía, ¿verdad? Dependiendo de la cultura jurídica de cada nación, ¿sí? Ya vamos a ver los tres sistemas, ¿verdad? Y vamos a identificar cuál es el sistema que utilizamos nosotros en Guatemala. Alguien me realizaba la siguiente pregunta, y es, ¿cuál es, nosotros, se los voy a adelantar, utilizamos el sistema escrito, ¿verdad? En el caso de Guatemala, por eso existen demasiadas leyes, como les he comentado en otras ocasiones, porque nosotros, por nuestra cultura, nosotros todo es necesario que lo tengamos por escrito, ¿verdad? Es como una herencia que nosotros tenemos de los españoles, ¿verdad? Todo por escrito. Sin embargo, la cultura de Estados Unidos, ellos se basan mucho en la jurisprudencia, ¿sí? Entonces ellos sí tienen normas, porque sí tienen normas, pero no una cantidad exagerada de leyes como lo tenemos nosotros en Guatemala. Entonces me realizan esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nosotros dejáramos de tener tantas leyes, ¿verdad? Incluso teniendo leyes, aún así las violentamos demasiado. Entonces, no, como sociedad, pues no estamos a años luz, ¿verdad? No estamos preparados para eso, porque es cultural, ¿verdad? Como les digo, es una herencia de los españoles. Ellos nos heredaron esto de que todo por escrito, ¿verdad? Ahora bien, veamos los tres sistemas que se reconocen, ¿verdad? En este aspecto. Primero, como ya les indicaba, el derecho escrito, que si ustedes lo quieren ver así, aquí se encasilla Guatemala, ¿verdad? Nosotros tenemos un derecho escrito. Por ejemplo, estados europeos. Entonces, acá podemos nosotros identificar esto, ¿verdad? Y que por parte del derecho romano hemos tomado muchas figuras jurídicas, por no decir que un 90% es parte o como herencia del trabajo que realizaron los romanos, ¿verdad? Que fue un trabajo impresionante lo que hicieron. Ellos estudiaban demasiado, ¿verdad? Y nos dejaron mucho al respecto para que nosotros ahora consolidemos el sistema de derecho que tenemos. La siguiente forma es el derecho anglosajón, ¿verdad? Es decir, este sistema lo utilizan en Estados Unidos. Ellos basan su fuente, conjunto de sentencias, en la jurisprudencia, ¿verdad? Sentencias que van en un mismo sentido, ¿verdad? En forma repetitiva por parte de los tribunales o de los jueces, ¿verdad? Entonces, es así como este derecho utiliza la jurisprudencia para resolver los conflictos, ¿verdad? Que se les van presentando en el día a día, ¿verdad? Como les digo, no significa que no tengan leyes, claro que sí, tienen un código penal, ¿verdad? Pero es muy generalizado, ¿verdad? No significa de que ahí esté todos los procedimientos como si es en Guatemala, ¿verdad? Acá todo lo tenemos nosotros bien, bien especificado en nuestro Código Procesal Penal, por darles un ejemplo, o en nuestro Código Procesal Civil, ¿verdad? Que ya nos da los procedimientos para aplicar nuestro Código Civil o nuestro Código Penal, ¿verdad? Es decir, ya es la parte práctica, los procedimientos. Ahora bien, con relación al derecho natural, ¿verdad? Que esta es otra de las formas, el derecho natural. Entonces ya vimos el escrito, ya vimos al derecho anglosajón, ¿verdad? Que se basa en la jurisprudencia, y ahora pues el derecho natural o el jus naturalismo, que se distingue del derecho positivo. Ya vimos que el derecho positivo, pues todo debe estar basado en una ley, ¿verdad? Por defender la
existencia de unas reglas universales o derechos del hombre inalienables e innatos de su existencia. Entonces, en forma innata, ¿verdad? Desde su existencia, y ellos consideran de que esto es una fuente del derecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los derechos naturales, como son los derechos humanos, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, como nos indica acá, este sistema funda el actual sistema universal de los derechos humanos, es decir, ¿verdad? A partir del justnaturalismo o del derecho natural, da como origen los derechos humanos, ¿verdad? El derecho a la vida, el derecho a la salud, a la alimentación. Entonces, considera que todos estos derechos nosotros los tenemos por el simple hecho de nacer, ¿verdad? De haber nacido, incluso desde antes de nacer, se protege lo que es la concepción del ser humano, ¿verdad? Entonces, es bien importante. Y incluso les puedo decir de que esto también forma parte de nuestra legislación, ¿verdad? Es decir, somos como una función entre el derecho escrito y el justnaturalismo, ¿verdad? Porque nuestra Constitución incluso está inspirada en el Sistema Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Universal, ¿verdad? Recoge en su parte dogmática, ¿verdad? Que ya se los indiqué, todos los primeros artículos, si los pueden ir leyendo, ahí ustedes van a encontrar toda esta inspiración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, libertad de acción, son artículos que están inspirados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mismo que se inspiró del justnaturalismo. ¿Sí? Les dejo acá una serie de 5 preguntas. La primera es que mencione los aspectos que fundamentalmente motivaron la creación del derecho. Luego, según la ley del organismo judicial, es la fuente del ordenamiento jurídico. Luego, que explique qué comprendió por fuentes, ¿verdad? Como les indico, estas preguntas son con el fin de que ustedes pues puedan ir y repasar los contenidos, ¿verdad? Es un método de estudio, es algo voluntario. Ustedes deciden si lo hacen o no lo hacen, ¿verdad? Y por último, ¿en cuál sistema se explican las fuentes del derecho que nace del Sistema Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? ¿En cuál sistema nos explica esto? Lo acabamos de ver. Entonces, estas son las preguntas, estimados compañeros. Para los que no estuvieron al principio de la clase, ¿verdad? Recordarles que pueden repasar los videos que ya están pregrabados, que no soy yo la que los grabó, pero de igual manera, ¿verdad? La clase yo la baso en esos contenidos y son algunos aspectos que adiciono con la finalidad de explicarles mejor, ¿verdad? Y que ustedes tengan un poquito de más información. Se pueden apoyar volviendo a escuchar esta clase, ¿verdad? Ya que solo tienen que esperar para que los de la universidad pues la carguen al sistema y ahí pueden escucharla nuevamente. Y por último, si ustedes pueden investigar los temas, ¿verdad? Esto les va a ayudar mucho a tener mucho contexto, a que revisen los artículos que yo les voy citando para aclarar un poco más las instituciones. Entonces, de mi parte, muchas gracias por haber estado presentes en esta emisión más en vivo del curso de Introducción al Derecho. Les deseo un excelente fin de semana y muchas bendiciones para cada uno de ustedes.